Un saludo especial a todos los asistentes, a la comunidad, a las distintas personas que hoy nos acompañan en este sitio tan importante, a nuestros médicos tradicionales, bueno, a nuestros ancestros, al Sagrado Espíritu que nos acompaña en este resguardo, en esta tierra de resistencia, a nuestros compañeros, amigos, aliados también de muchas tareas, a la doctora Esther, Carlos Ariel, que nos acompañaron también en la comisión de expertos de recomendaciones que trajo la sentencia T530. Bueno, en general a todos ustedes por este espacio. Cuando me invitaron a presentar en este foro los temas de consulta, pensaba, bueno, ¿y ahora yo qué voy a hablar allá? ¿Qué voy a hablar allá? Y sobre todo porque pues el convenio 169, una gran mayoría no lo hemos leído, ¿cierto? Sabemos más o menos qué trae, tal vez uno que otro de pronto no lo haya leído y ese sea el motivo. Y me pensaba, ¿cierto?, que era necesario también un poco hacer la reflexión, doctor Echeverry, voy a mirar aquí el tiempo, en relación a, pues, de dónde surge, ¿cierto?, ese derecho. O sea, ¿por qué finalmente, y aquí lo trae Alejandro de manera muy bella también, de cómo se va construyendo finalmente este derecho? Y no sé si ya podemos ir pasando las diapositivas. Encontraba entonces que como la mayoría de pueblos en el país, pero también en el mundo, lo que hemos hecho es resistir desde siempre, no solo en este continente, ¿no?, en todo el mundo, la resistencia por la homogenización, la resistencia por la colonización, la resistencia por el exterminio, la resistencia por existir finalmente. Y en este caso en particular entonces decía que antecede, y antecede es que hemos hablado del tema de consulta siempre, porque hemos estado finalmente en ese debate. Y aquí traigo a colación una disputa ya en 1511, utilizaron la fórmula para legalizar actos de conquista y barbarie, ¿cierto?, de esa época, donde se proponía que si estaban dispuestos a aceptar el dominio de la corona española, serían tratados con amor y como súbditos de la corona, pero si no quisieres, o en ello dilación maliciosa pusieres, se demoraran, ¿cierto?, para decidir, que es lo que aquí nos dicen, ¿no?, es que las consultas son muy lentas, los pueblos indígenas no tienen tiempo. Eso activaba o activa el derecho entonces como una declaración de guerra justa o guerra santa. Podían entrar a masacrar a aquellos pueblos. Y eso pasa, y ha habido, digamos, también la discusión, doctor Echeverry, también en la situación de títulos. Los discutimos aquí. Nuestra sentencia T530 trajo una discusión. Teníamos que demandar los títulos porque se había concedido en todo el resguardo 144 títulos, 123 concesiones, y nos vamos a enfrentar esos títulos y dicen, no, ustedes tienen el derecho de negociar con esos titulares. Si ustedes quieren un título, tienen que explotarlo. Si no lo explotan, dan la prerrogativa entonces a que el otro lo explote en nuestro territorio, sin consulta, sin consentimiento. Parece que hay semejanzas estructurales en esa fórmula del requerimiento y la consulta previa. El requerimiento de esa época, doctor Alejandro, quería preguntarlo en relación a su exposición también, ¿cierto? La similitud o el relacionamiento de esa fórmula del requerimiento a la fórmula ahora del consentimiento o la fórmula finalmente de la autodeterminación. O sea, cómo aplica o cómo se relaciona
1511 o 1500, lo que estaba pasando en el exterminio a las comunidades étnicas en todo el continente, pero en muchas partes del mundo, con las realidades de hoy. Esas prácticas coloniales, en el primer nombre de la evangelización, y esta en el del desarrollo del derecho. Todos evangelizados, todos cristianos, y el que no acepte, sometido. Ahora, doctor Echeverry, entonces hay una discusión con ciertos líderes políticos que nos plantean que los pueblos indígenas nos oponemos al desarrollo. Es que el país necesita plata, o sea, necesita ampliar su Producto Interno Bruto. ¿De qué nos recordamos de eso? La locomotora de Santos, ¿no? La locomotora minero-energética para producir plata, para avanzar con el Producto Interno Bruto, para ampliar el Producto Interno Bruto, el ingreso económico del país. Pero finalmente, ¿qué hay detrás entonces de esta realidad? Antecede también, podemos seguir, antecede a este concepto una serie de realidades muy complejas. Esta comunidad en 1559, doctora Esther, que usted también leyó mucho de nuestra historia, 1559 ya habían más de 600 indígenas esclavos en la mina. Más de 100 pueblos en esta zona. Bueno, según Albeiro Valencia Llano, 78. Según Víctor Zuluaga, 19. La mayoría exterminados o arrinconados o reagrupados o trasladados, desplazados. El término desplazamiento lo vivimos nosotros en esa época, en el desplazamiento de las comunidades de los Opías hacia el Valle de los Pirsas y viceversa. Ya había ese proceso entonces de exterminio, la negación del derecho territorial siempre. ¿Quién? Unos cuantos que por allá mandaban las notas al Papa diciendo: están acabando con esa población indígena, protéjanse. Y a través de las bulas papales pues hubo algunos requerimientos en relación a proteger los resguardos, a proteger esa comunidad indígena en resguardos, y eso de alguna manera nos generó una gran posibilidad de mantenernos en este escenario y poder hoy estar diciendo: indígenas que seguimos resistiendo en un territorio. Pero ese exterminio sin duda ha llevado precisamente a que de manera permanente se nieguen nuestros derechos. Y ha habido unos poderes, como lo decía el doctor Echeverry, que siempre han estado ahí atravesados, ¿no? Muchos poderes negando los derechos de las comunidades indígenas. Aquí se disolvieron la mayoría de resguardos. La mayoría de resguardos fueron disueltos. Solo la montaña y Cañamomo logramos resistir a ese propósito de disolver, de acabar los resguardos, porque era necesario que esos salvajes se fueran reduciendo a la vida civilizada. Y entonces, todo este proceso llevó también a que hubiese un resurgimiento étnico, y pues ahí nuevamente el doctor Alejandro, en muchas partes del mundo, ¿cierto? O sea, ese antecedente es porque los pueblos tomaron nuevo aire después de la Primera Guerra Mundial, que fue una barbarie y que logró tener muchas voces en defensa de los derechos humanos, y entre ellos los derechos de los pueblos étnicos del mundo. No estamos hablando solo del continente, estamos hablando del mundo. Por eso son convenios que aplican en cualquier parte del planeta, precisamente porque protegen un derecho humano, no solo un derecho fundamental, derecho humano fundamental. La riqueza cultural y espiritual, esas sabidurías ancestrales de los grupos étnicos, que son una oportunidad, finalmente
se postula como los grandes aportes a la humanidad, la necesidad de empezar a reconocer esa diversidad étnica y cultural, pues también anteceden finalmente estos acuerdos de consulta, de consentimiento, o el convenio 169, o la misma posibilidad de la declaración. La declaración, no tuvimos tiempo para que el doctor Alejandro nos mantuviera, digamos, en su charla magistral, pero es muy importante tener en cuenta que la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas determina la autodeterminación y el autogobierno, artículo 3, artículo 4. Doctor Alejandro no nos pudo hablar de eso por tiempo, pero la declaración, 20 años negociándola, 20 años el desfile de eventos por todo el planeta, eventos de las Naciones Unidas con relatores a bordo, con gobiernos a bordo, con líderes indígenas a bordo, reclamando ese derecho de que los pueblos indígenas tuviésemos autodeterminación y autogobierno y pudiéramos entonces desde esa marca de autogobierno poder legislar, poder sacar entonces nuestras propias normas, nuestras propias leyes. Muchas cosas que están en la Constitución entonces no son simplemente cuestiones de la resistencia doméstica, o sea, de la resistencia del país. O sea, muchas cosas que están en la Constitución ya estaban en esos debates internacionales, vienen del debate internacional, vienen también de esas luchas internacionales, como la Declaración de las Naciones Unidas, 20 años discutiéndose, o como el mismo convenio, que en el convenio, como lo dijo el doctor Alejandro, no pudieron lograr la conciliación de que quedara en el convenio 169 de 1989, quedara de una vez el concepto de autodeterminación. Ya venía la discusión, pero no lograron que quedara en ese entonces y pusieron la palabra participación para matizar, muy bien nos lo dijo el doctor Alejandro. Ahora, ya esas discusiones se estaban dando en los pueblos indígenas, pero también el desarrollo de ese mecanismo. O sea, las comunidades indígenas no estamos planteando este ejercicio ahora. Tenemos una memoria, un mapa ancestral de lo que ha sido la lucha, de lo que ha sido la resistencia, de lo que ha sido los ejercicios, de alguna manera, un poco distantes del gobierno. Pero yo me senté allí, no allí. No, mentira, doctor, es un chiste. Pero es eso. ¿Por qué? Porque el Estado siempre, en su gran mayoría, el Estado en el mundo, los estados, los gobiernos o los gobiernos de los estados en el mundo, en su gran mayoría, tienen políticas racistas en contra de las comunidades indígenas o de las comunidades étnicas, pensamientos conservadores, hegemónicos, pensamientos patriarcales, pensamientos colonizadores y precisamente esa necesidad entonces de desestructurar todo ese pensamiento. Entonces el racismo, desafortunadamente, doctor Echeverry, se mantiene en la institucionalidad, en parte, de esos funcionarios públicos. Los años pasados nos discutíamos, también aquí en Río Sucio, nos discutíamos el racismo de algunos funcionarios de la administración municipal en contra de las comunidades indígenas, en contra nuestra, en contra del gobierno indígena, posturas racistas que no deberían estar hoy, además porque está bastante claro que el racismo es un delito, está penalizado el racismo, mas sin embargo aquí, digamos, de algunas maneras todavía se tratan. Hablábamos entonces de esa conexidad que hay, de esas realidades de 1500, 1600 con ahora, y en este territorio sucedió también
una situación muy parecida a todo lo que fueron las reformas borbónicas. Los 3 pueblos de la Vega de Supía, Cañamomo y San Lorenzo, los quisieron trasladar para Tachigüí, Guática y Quinchía. Se les iba a trasladar particularmente a los de Cañamomo, alegamos que no se podía hacer sin consultarse. En esa época ya estábamos nosotros planteando que para trasladar esos pueblos debía consultarse. Y eso fue aceptado en esa época. Fue aceptada la consulta. O sea, nosotros venimos desde esa época enarbolando el derecho a la autodeterminación, el derecho al gobierno, pero el derecho a la consulta, o sea, el derecho a que se nos respete como gobierno. Creo que es la siguiente. Bueno, ahí está un poco la... Finalmente, en este sentido, pues también lo traían muy bien en la presentación del gobernador Mario, escuché hablar del auto 004, porque una de las cosas importantes también en todo esto ha sido el riesgo, el exterminio de las comunidades indígenas. O sea, este derecho o estos derechos se van configurando también fundamentalmente por el riesgo de exterminio físico y cultural, y que ha pasado ya en unas comunidades, por decisiones internas, pero también por la misma lucha con las empresas y en muchos otros casos por desatención del Estado o simplemente por posturas institucionales que no han resuelto o que no se ha resuelto en términos de profundizar los derechos de las comunidades étnicas. En el país han desaparecido idiomas, han desaparecido pueblos, producto de que el Estado no ha condicionado su institucionalidad al respeto de esa diversidad étnica, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí estamos hablando fundamentalmente entonces del derecho. Y finalmente la consulta previa, entonces uno ve unos dilemas muy complejos porque en su gran mayoría se habla de miles de estas consultas, pero esas consultas fundamentalmente están dadas también en la gran mayoría, doctora Esther, doctor Echeverry, creo que el extractivismo, ¿no? Puro extractivismo. O sea, una visión capitalista, incluso individual, donde los líderes son los que echan y la comunidad no importa. Una visión capitalista, individualista, que afecta sensiblemente, finalmente, los derechos colectivos, los derechos de las comunidades. Y entonces, ¿qué vemos? Que ese extractivismo, esas consultas, lo que están afectando son esas sabidurías ancestrales, sabidurías indígenas. Entonces, hay todo un mecanismo finalmente o todos unos intereses también por nuestra sabiduría, por nuestra ancestralidad, por nuestra ritualidad, por nuestras medicinas, por nuestra cultura, por lo que se sabe en las comunidades indígenas. Hay traficantes de esas sabidurías. Hay traficantes de esas sabidurías y también hay proyectos estructurados en eso. Pero miramos petróleo, carbón, madera, oro, y ahí puede seguir usted enumerando. La biodiversidad del planeta está en su gran mayoría, el 80% de la biodiversidad del planeta está en los territorios étnicos, y de eso hay mucho interés por las compañías extractivas. Sin duda tenemos entonces un gran desafío y es ese concepto de nuestra madre tierra. El concepto de nuestra madre tierra. El modelo de desarrollo extractivista moderno amenaza la vida, la existencia, la existencia étnica y la existencia de la naturaleza. Entonces, hay una necesidad, como decía el doctor Echeverry, finalmente ahí me entiendo con él, en el que hay una responsabilidad conjunta en términos de lo que queremos, pero la consulta previa es
una responsabilidad directa del Estado. Es una responsabilidad directa del Estado. Ahora, ¿cómo nosotros participamos? Bueno, nosotros desde aquí estamos entregando un granito. Muchos debates, doctor Echeverry nos llevó este documento, esta herramienta para que desde la dirección, pues, para cualquier asunto que tenga que ver con Cañamomo, acoja nuestra ley, y ahí nos vamos entendiendo, por lo menos para tener un mismo lenguaje. Finalmente, quería yo poner algunas consideraciones, regáleme un minutico más, trato de dejarle aquí unas preguntas al doctor Alejandro, que es el con el que tal vez nos quedan ahí de pronto la posibilidad que nos amplíe esto. El consentimiento, reflexionaba mucho finalmente qué es este tema entonces del derecho, o sea, cómo logramos consolidar ese derecho a la consulta, y el derecho a la consulta, bueno, entonces, no estamos pensando, doctor Echeverry, el tema de la riqueza. ¿Qué riqueza? La riqueza oro, la riqueza plata, la riqueza petróleo, bueno, y la riqueza étnica. O sea, la riqueza del idioma, la riqueza de la danza, la riqueza del médico, la riqueza espiritual, o sea, esa riqueza, ¿dónde queda? Entonces, si estamos hablando de proteger la riqueza de este país o de interesarnos por la riqueza de este país, habría la necesidad de empezar por proteger a las comunidades étnicas donde hay importantes riquezas que proteger. Y para proteger esa riqueza, pues habría la necesidad de ampliar profundamente esos derechos, entre ellos el derecho a la consulta y al consentimiento, a la autodeterminación, como un mecanismo finalmente entonces de profundizar la aplicación del derecho. Y si eso nos funciona, pues tendríamos mayores posibilidades a futuro en términos de lo que sería la conjunción o el aporte finalmente también de las comunidades étnicas a la riqueza existente, futura y de generaciones en el país. Dos preguntas. Cuando un pueblo decide no participar de un proceso de consulta, no porque no le interese el proyecto, sino porque no encuentra garantías, entonces el Estado se sustrae del deber de consultar, doctor Echeverry. O sea, ahí hay una discusión, una disyuntiva, ¿no? Una disyuntiva importante, porque es que nos han dicho, deben participar, y si no participan, pues entonces está negándose al derecho. No, porque es que el derecho me debe dar las garantías, ¿cierto? Entonces ahí hay una discusión, y es cuando ese pueblo decide no participar por falta de esas garantías, el Estado se sustrae de ese deber de consultar. ¿Y qué medidas se han adoptado para asegurar que el modelo de consulta vigente no termine reproduciendo abusos de poder en nombre del desarrollo y del bien común? Esa es otra pregunta. No, es que hay que consultar, y hay unos señores del escenario político que nos han planteado que es necesario hacer una ley de consulta nacional para ponerle freno a ese vaivén de las comunidades. No tienen tiempo, no saben cuándo, la consulta ha arrancado y no se sabe cuándo. Entonces hay unos líderes que plantean eso porque tienen serios intereses en que algunos de sus proyectos se desarrollen, aunque las comunidades no estemos entonces de acuerdo. Entonces, en ese sentido, esa disyuntiva del bien común, ¿qué es el bien común de un Estado, de una nación como Colombia, si no es también entonces la de proteger las comunidades étnicas, sus riquezas, pero profundizar a su vez el derecho? Bueno, yo quiero agradecer profundamente entonces el espacio que me han dado, disculparme si con algunas preguntas hay tal vez no un lenguaje adecuado, pero pues eran como las reflexiones también en el marco de poder elaborar esta presentación. Entonces, sin duda tenemos mucho camino por recorrer,
profundamente agradecidos entonces con la dirección de consulta que abra este espacio y que podamos seguir dialogando. Muchísimas gracias.